que está titulado Fervientes en Espíritu, sirviendo al Señor. Y está basado fundamentalmente en esta porción que leí hace un ratito. Pero el título, como le estaba diciendo, es Ferviente en Espíritu. Y queremos hablar sobre el termómetro espiritual. Y con una pregunta: ¿qué temperatura tiene nuestra vida espiritual? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué temperatura tiene nuestra vida espiritual? And so the title of this morning's sermon is to be fervent in the Spirit. What is our spiritual temperature in our lives? Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias en esta hora. Te pedimos tu bendición y tu mover en este lugar y con aquellos que nos están viendo mediante las redes y posteriormente nos verán. Te pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como les decía, hermano, el texto de Romanos 12:11 dice: en lo que requiere, en primero, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es para ti y para mí. Mis amados, la temperatura espiritual de un cristiano se revela por la intensidad con que ama a Dios, se revela con la intensidad que usted y yo podemos orar, con la intensidad en que usted y yo servimos al Señor, con la intensidad que podemos amar y reflejamos ese amor hacia nuestros hermanos, y además cómo mantenemos viva la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. So Romans 12:11 tells us to continue to be fervent in the Spirit and to serve the Lord. Our spiritual temperature as Christians is revealed by how much we love God, how intensely we pray, how we serve, how we love our brothers and sisters, and how we keep up with our relationship with the Holy Spirit in our lives. Mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que es un termómetro, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de un termómetro? Lo que hace es medir ¿qué? La temperatura. Pero el termómetro no cambia la temperatura, solamente la revela, nos dice cuánto tenemos. Y cuando una persona tiene fiebre, el termómetro lo manifiesta, tiene 39 grados. Y cuando alguien tiene la temperatura demasiado bajo, también lo manifiesta. Y de la misma manera, hermanos, hay un termómetro espiritual que revela la condición de nuestro corazón. Hay cristianos ardientes, hay cristianos tibios, hay cristianos fríos. Y lo más peligroso, mis amados hermanos, es que una persona puede estar sentada en la iglesia cantando himnos. Puede haber una persona sentada en la iglesia cargando una Biblia consigo y hasta servir en un ministerio. Espiritualmente, mis amados hermanos, puede estar fría. So we all know what a thermometer is. The thermometer doesn't change the temperature, it just reveals whether it's hot, whether it's cold, whether that person has a fever. There's also a spiritual thermometer that reveals the condition of our hearts. And there are Christians who are on fire for the Lord. There are some that are just warm, and there are people. Por eso, hermanos, que el apóstol Pablo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí la palabra ferviente
comunica la idea de algo que hierve, algo que está en ebullición, algo que está encendido. Y Pablo está diciendo, no vivan una vida espiritual a medias. Dios no nos llamó, hermanos, ni a usted ni a mí y a aquellos que entregan su vida al Señor. Dios no nos llamó simplemente a existir como cristianos, a llamarnos yo soy cristiano. Dios nos llamó a arder para Él. Y hoy quiero hacerte una pregunta a todos los que estamos aquí, a los que nos pueden estar viendo por las redes sociales. ¿Qué temperatura tiene tu vida espiritual? No la temperatura de una iglesia, no la temperatura de tu pastor, no la temperatura de tu familia. ¿Qué temperatura tienes tú delante de Dios? And so Paul tells us that we have to have spiritual fervor. And the word fervor communicates the idea of something that is on fire, something that is boiling. And Paul is really saying that we shouldn't just be living a spiritual, lukewarm life. God did not call us to just exist as Christians. He wants us to be on fire for Him. So today the question for us is, what is your spiritual temperature? Not the temperature of your church or your pastor or your family, but what spiritual temperature do you have before God? En primer lugar primer punto, dice ardiente en espíritu. Dice ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Este primer termómetro de nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, es nuestro fervor que tenemos en nuestras vidas. Nuestra vida espiritual debe hervir. El cristiano verdadero no puede reducirse. El cristiano verdadero no puede acostumbrarse a la tradición. El cristiano verdadero no puede acostumbrarse a la rutina. Y hay personas que antes oraban y ahora apenas oran. And so Romans 12:11 tells us to be fervent in the spirit. And that's the temperature that God wants. He wants us to be hot for Him, on fire for Him. Our spiritual life should be boiling. And the danger with Christians is that we cannot become accustomed to certain things or to certain routines. There are Christians, for example, who used to pray a lot and now they barely pray. Y hay hermanos que nos topamos que antes leían la Biblia y ahora la Biblia permanece cerrada. Quizás la tienen en una mesa de adorno. Antes lloraban por las almas, hermanos, y ahora ya no les importa quiénes se pierde. Antes habían hermanos que alababan a Cristo constantemente y ahora Cristo casi nunca aparece en sus conversaciones. Algo en nuestras vidas, hermanos, se ha enfriado. Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que nos estamos enfriando en nuestro andar diario como cristianos. Fíjense, un carbón no se apaga de repente. Primero pierde intensidad, después deja de producir llamas, luego queda solamente rojo y finalmente se convierte en ceniza. Y así, hermanos, sucede espiritualmente en nuestras vidas. El enfriamiento espiritual, hermanos, comienza mucho antes de que abandonemos la iglesia. Comienza cuando dejamos de buscar diariamente la presencia de Dios en nuestra vida. Comienza cuando tú y yo dejamos de orar al Señor. Comienza cuando dejamos de obedecerle. Comienza cuando comenzamos a justificar el pecado de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos.
Comienza cuando perdemos hambre por la palabra de Dios. Comienza cuando dejamos de preocuparnos por aquellas almas que nos rodean, que no conocen de Cristo. Y por eso necesitamos, tú y yo, hermanos, examinarnos. Por lo que te pregunto hoy, ¿todavía arde realmente tu corazón por Cristo? And so there are Christians who don't read the Bible anymore, who don't worry about the lost souls anymore, whose passion is cold. They think just because they come and sit in church that everything is okay. They stop talking about Christ, hardly ever. So something grew cold. And the problem is, a lot of times we as Christians, we don't realize we are growing cold. Look at an example of a piece of charcoal. At first, when it's lit up, it's on fire, it's hot, but that heat begins to diminish. It grows just kind of red, and then it turns into ashes. And it happens gradually, and this can happen spiritually. And spiritual coldness begins long before a person leaves church. The coldness begins when we stop seeking God, when we stop praying, when we stop obeying God, when we begin to justify sin, when we lose our hunger for the Word, when we stop caring about the lost souls. That's why we need to examine ourselves and ask ourselves, is our heart still on fire for Christ? Mis amados hermanos, el espíritu humano puede ser ardiente, pero esto es insuficiente, hermanos. Una persona puede tener entusiasmo natural. Una persona puede ser apasionada por algo. Una persona puede ser emocional. Una persona puede levantar sus manos. Puede gritar, alabar, cantar y llorar. Pero una emoción, escuche bien, una emoción humana no necesariamente significa una vida llena del poder del Espíritu Santo. Es simplemente emoción. Y hay muchas personas, hermanos, emocionadas por muchas cosas. Se emocionan por el deporte cuando hay competencias mundiales, por la política. Se emocionan por su trabajo, por su negocio, por sus estudios, por sus pasatiempos. Pero Dios pregunta, ¿y dónde está tu pasión por mí? ¿Dónde está tu pasión? Nos está preguntando Dios hoy por mí. Nuestro temperamento, hermano, puede producir entusiasmo. Nuestra personalidad, hermanos, puede producir energía, pero necesitamos algo que es mucho más profundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mientras eso no esté en ti y en mí, no vamos a ver el mover de Dios en medio nuestro. So, some people have, they're naturally passionate, right? That's the human spirit. That's not really sufficient. Some people are very enthusiastic. They have a lot of passion, energy. They're very emotional. When they pray, they may lift their hands. They may scream. But we need more than just human passion, human emotion. We need a life full of the Holy Spirit. And there are many people who are passionate about sports, about politics, their jobs, their businesses, their hobbies. But God is asking, where is your passion for me? Our natural passion, our human passion can produce enthusiasm. It can have a lot of energy. But we need something much more profound. We need the power of the Holy Spirit, not just human emotions. Y el problema, hermano, es que no se trata solamente de ser el Espíritu Santo puede impartir la plenitud del Espíritu. Y aquí está la diferencia, hermanos.
el fuego humano puede comenzar y terminar. Pero cuando Dios enciende ese fuego, hay una fuente sobrenatural detrás de él. El Espíritu Santo entonces, hermanos, toma una vida ordinaria y la convierte en una vida extraordinaria porque hay un cambio verdadero. Esa persona era impulsivo, pero después del Pentecostés predicó, hermanos, con poder. Pedro experimentó esto. Era impulsivo, pero Dios lo transformó, cambió su vida cuando llegó el poder del Espíritu Santo en él. Los discípulos, hermanos, tenían miedo, pero después fueron capaces, hermanos, de anunciar el Evangelio delante de las autoridades. Saulo, el apóstol Pablo, perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, pero Dios, el poder del Espíritu Santo lo transformó y después llegó a decir: porque para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No simplemente nos emociona, hermanos, nos transforma. And so the key is this: it's the Holy Spirit that transforms us. It's not human passion. This is the difference. Human passion, human fire begins and it burns out. But the fire that comes from God is forever. It's supernatural. The Holy Spirit takes ordinary lives and converts them into lives that are extraordinary. Peter, for example, he was very impulsive, but after the day of Pentecost, he preached the gospel with power. The disciples were afraid, but that Holy Spirit gave them the courage to announce the gospel in front of authorities. Saul persecuted the church, but later on he said in Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." And that's what the Holy Spirit does. It's not just about emotion, but the Holy Spirit transforms us. Somos llamados, hermanos, a ser eficaces en la oración. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí tenemos, hermanos, otro termómetro espiritual. Muéstrame cómo ora una persona y podré ver parte de su temperatura espiritual. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia viva. Una familia que ora, hermanos, es una familia que está fortalecida. Y un creyente que ora al Señor es un creyente que reconoce: yo no puedo, pero Dios sí puede. Cuando usted es capaz de orar, es capaz de reconocer que el poder no está en ti, sino en el Señor. Another spiritual thermometer is effective prayer. Show me a person that prays, and we can see the spiritual temperature of that person. A church that prays is a church that is alive. James says in James 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man does a lot. A believer who prays is a believer who recognizes that I can't do it, but God can. Hermanos, la oración eficaz hace mucho. Y fijémonos que Santiago no dice que la oración eficaz hace poco. Dice, puede mucho. La oración, hermanos, llega donde nosotros no podemos llegar. Tus manos no pueden alcanzar todos los lugares. Tu voz, mis hermanos, no puede hablar con todas las personas. Tu presencia no puede estar en todas partes. Pero hay algo maravilloso, hermanos, que tu oración
puede entrar delante del trono de Dios. Y hay puertas que las fuerzas humanas, tus fuerzas y mis fuerzas, no pueden abrir, hermanos. Pero hay corazones que nuestros argumentos no pueden cambiar. Hay enfermedades, hermanos, que nuestra capacidad, tu capacidad y la mía, no pueden resolver, no pueden sanar. Hay circunstancias, hermanos, que tú y yo no podemos controlar, pero podemos orar. Podemos venir y traerlo delante del altar de Dios. Y cuando el pueblo de Dios ora, hermanos, el cielo se mueve. And so, effective prayer can do a lot. That's what James says. It can do a lot. And our prayers actually can get to places that we never can. We can't talk to everybody at the same time. There are places our hands are never going to reach. But when we pray, those prayers actually go to God right before His throne. There are doors that human strength cannot open, and there are hearts that we just cannot change. There are illnesses that we cannot solve, and circumstances we cannot control. But we can pray. And when we pray, heaven moves. Y mis amados hermanos, cuando la iglesia ora, vemos el mover de Dios. Vemos que nuestros enfermos son sanos. Y Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Santiago 5:14. La iglesia, hermanos, la iglesia debe ser una casa de oración. Y el mismo Cristo dice: mi casa, casa de oración es. Y cuando alguien está enfermo, oremos. Cuando alguien está sufriendo, oremos, hermanos. Cuando algo llega un diagnóstico a un hermano, a nuestras vidas, cualquiera que sea ese diagnóstico, oremos, hermanos. Cuando no sabemos qué hacer, oremos al Señor. Y debemos recordar algo importante. Orar por sanidad no significa decirle a Dios, tenemos que aprender eso, hermanos, que orar no significa decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Significa confiar, hermanos, en nuestro Dios y poner al enfermo en sus manos, hermanos. Porque ni tus manos de imposición no son las que sanan. Pon al enfermo en las manos de Dios y Él va a obrar según a su voluntad. Dios sana milagrosamente. Sí hace milagros. Dios usa, hermanos, la medicina, medicamentos. Dios utiliza tratamientos. Dios sostiene durante un proceso de enfermedad o cualquiera que sea. Y algunas veces, escuche bien, Dios responde llevando al creyente a su presencia. Pero en todos los casos podemos decir: Señor, hágase tu voluntad. And so we pray for people who are sick. James 5:14, the Bible says, is there any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him. And the church should pray for the sick. Church should be a house of prayer. So when someone is sick, suffering, or gets something, some kind of bad, tener los títulos que sea, pero nuestra vida refleja el amor, tener poco amor. Podemos cantar muy bien y amar muy poco, hermanos. Podemos predicar grandes sermones, pero guardar resentimiento contra un hermano o contra cualquier otra persona.
Podemos estar sirviendo en una iglesia y tener problemas con nuestros hermanos. Pero Dios dice, tened entre vosotros ferviente amor. Another thermometer, a spiritual thermometer, is fervent love. 1 Peter 4:8, the Bible says, have fervent love. Love shall cover the multitude of sins. So what is our capacity to love? Well, there are many people who know the Bible in and out, but they have no love for anybody else. There are people who are great vocalists and they can sing, but they don't love anyone. There are preachers who can preach great sermons, but they have some resentment towards others. There are people who serve in the church and they have problems with some other brothers or sisters. But God says, have fervent love between you all. Fervent love does not grow cold. El amor ferviente, hermanos, no se enfría. El amor cristiano no depende solamente de cómo me tratan. Jesús mismo dijo, amad a vuestros enemigos, allí en Mateo 5:44. Y eso, hermano, solamente es posible cuando el poder del Espíritu Santo gobierna cada uno de nuestros corazones, hermano. Porque es fácil amar al que nos ama, al que nos dice yo te amo, te quiero. Es fácil abrazar al que nos abraza. Es fácil ayudar al que nos ayuda. El verdadero amor cristiano, hermano, aparece cuando somos capaces de amar, hermano. Abuso no significa ignorar la verdad, significa que no permitimos que el odio gobierne nuestro corazón, hermanos. And so true love does not depend on how someone treats you. In Matthew 5:44, Jesus said, or commands us to love our enemies. And we can only truly love when the Holy Spirit governs our hearts. It's easy to love someone that loves you. It's easy to hug someone that hugs you. It's easy to help someone that helps you. But true Christian love is shown when we have the capacity to love someone that has hurt us or has sinned against us. And this does not mean that we approve of that sin. It doesn't mean you have to allow someone to abuse you. It doesn't mean you have to ignore the truth. But what it does show when you love someone like that is that hate does not govern your heart. La caridad hermanable, mis amados hermanos, sin fingimiento. Primera de Pedro 1:22 dice, allí Pedro, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón. Pero hay una palabrita que dice puro. Un corazón puro. Y observe, como dice ahí, de un corazón puro. Dios no quiere un amor fingido, hermanos. No quiere un Dios te bendiga mientras nuestro corazón por dentro dice, no quiero verte. No quiere sonrisas por fuera y resentimiento por dentro. No quiere una iglesia donde todos, hermanos, parecen estar unidos delante del público, pero están divididos en privado, hermanos. La iglesia debe ser un lugar donde el amor de Cristo sea visible, real, genuino. Y tenemos que aprender a perdonar. Perdonarnos nosotros mismos y aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho daños. Tenemos que aprender a restaurar nuestra vida y ayudar a restaurar a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, hermanos, porque no todos tenemos la misma
forma de vivir, de actuar. Tenemos que aprender a orar unos por otros. Tenemos que aprender, hermanos, a celebrar las victorias de otros, de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a llorar con los que lloran, estar en ese momento, hermanos. Tenemos que aprender a ayudar al que está caído, porque hemos acostumbrado durante la historia en muchas iglesias, hermanos, que al que cae tratamos de, en vez de levantarlo, le aplastamos, hermanos, porque entonces nos creemos que somos más santos que nadie y olvidamos que tú y yo también no estamos exentos de caer en el pecado, Señor, y de cometerlo. Tenemos que aprender a levantar al caído, hermanos. A eso somos llamados tú y yo. Porque cuando la iglesia ama, el mundo puede ver a Cristo en la iglesia, en nuestra vida, hermanos. Peter says in 1 Peter 1:22 to love each other with a pure heart. And that's what God wants. He wants pure hearts. He doesn't want someone to fake it, like they pretend they love someone. He doesn't want to see fake smiles when people resent each other. He doesn't want a church that looks like everyone's united, but there's really division. And the church should be a place where God's love is visible. And we have to learn to forgive and help restore, to support each other, to pray for each other, to celebrate other people's victories, to cry with people who are sad, to help each other, to help the person that has fallen. Because when the church loves, and there's love in a church, that's where the world sees Christ. En cuarto lugar, hermanos, nos preguntamos cómo mantenemos ardiente el espíritu. Y ahora aquí llegamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo puedo mantener el fuego espiritual en mi vida? Porque todos sabemos, hermanos, que un fuego necesita combustible, ¿verdad? Cuando encendemos un fuego, hay que mantenerlo con combustible. Y si queremos, hermanos, mantenernos ardientes, necesitamos permanecer y estar cerca de la fuente de ese combustible. En primer lugar, siendo llenos de su palabra. Jeremías 29 dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. So, how can we stay hot? How can our spirit stay on fire for God? Well, a fire needs fuel. And for us to continue with our spiritual fire, we need to be close to the source. Qué grande, hermanos. Qué imagen más poderosa esta. La palabra de Dios, hermanos, había penetrado tan profundo en Jeremías que no podía permanecer callado. La palabra de Dios, hermanos, pone fuego en nuestro corazón. Y cuando la Biblia entra de verdad en nuestras vidas, la fe aumenta, hermanos. La esperanza renace. Cuando la Biblia entra en nuestras vidas, hermanos, el pecado es confrontado y la mente es renovada, el corazón es fortalecido y el propósito en nuestras vidas como cristianos, hermanos, es restaurado. Y por eso, hermano, no solamente te digo, no solamente leas la Biblia, deja que la Biblia te lea a ti, tu vida, y hable a tu corazón. No te preguntes solamente qué significa este versículo. Pregunta también: Señor, ¿qué quieres cambiar en mí?
por medio de este verso. And so the source is God's word. Jeremiah wrote in the Bible, his word was in my bones as a burning fire. We need to let the Bible come into our hearts. When we do that, our faith increases. We live with more hope. We confront our sins. The mind is renewed. Our hearts are strengthened. And our purpose is restored. So don't just read it. Let the Bible read you. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice: sed lleno del Espíritu. La expresión implica una vida continuamente sometida al Espíritu Santo, hermanos. No se trata de haber leído o haber tenido una experiencia espiritual hace 20 años atrás o 10 años atrás. No se trata de vivir los recuerdos del ayer, hermanos. Necesitamos una experiencia fresca con Dios. El maná de ayer no era suficiente para hoy. La fuerza de ayer, hermanos, no es suficiente para hoy. La oración que hicimos ayer, hermanos, no es suficiente para hoy. Necesitamos buscar a Dios hoy, hermanos. Necesitamos buscar a Dios cada mañana. Necesitamos buscar a Dios, hermanos. Gobierna mi vida. Cada decisión, hermanos. Señor, guíame. En cada tentación, decirle: Señor, dame poder. En cada oportunidad de servirle, decirle: Señor, úsame. Úsame, Señor. And so Ephesians 5:18 says that we need to be filled with the Holy Spirit. So it doesn't matter if you were very spiritual in the past, 20 years ago or whatever, but we need to have fresh experiences with God. We need to keep our relationship fresh. We have to seek God every day and pray, ask Him to fill us up, to govern our lives, to guide us, to give us power, to give us the opportunity to serve. Debemos ser llenos del fuego del Espíritu. Y allí en el libro de Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego, en la palabra de Dios, la Biblia habla de la presencia. El fuego habla de poder, de purificación y obra de Dios. El fuego de Dios, hermanos, purifica nuestras vidas, ilumina, calienta, consume lo que debe desaparecer de nuestras vidas, hermanos. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar que Él entre y obre de una manera especial. El fuego de Dios da pasión por Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y hay algunas veces que queremos el fuego de Dios sin permitir que Dios queme lo que está mal en nuestras vidas, hermanos. Queremos el fuego, pero no toques este tema. Queremos poder, pero no queremos obediencia ante Dios. Queremos bendición en nuestras vidas, hermanos, pero no queremos disciplina como cristianos. Queremos fuego del poder, pero no queremos altar. Pero antes del fuego
tiene que haber, hermanos, entrega. Y mientras no haya una entrega total de la iglesia y de cada uno de nosotros, no vamos a poder ver el mover de Dios en medio nuestro, hermanos. No puede haber fuego sin altar. Y el altar, hermanos, somos nosotros. Y una pregunta que no podemos evitar. Llegamos al final y el termómetro está delante de nosotros, hermanos. Dios pregunta a ti y a mí: ¿estás ardiendo? No preguntes: ¿está ardiendo mi hermano? Te está preguntando: ¿estás ardiendo tú? Pregúntate: ¿yo estoy ardiendo? No preguntes: ¿por qué la iglesia no tiene avivamiento? Pregunta: ¿hay avivamiento en mí? No preguntes: ¿por qué nadie ora? Pregunta: ¿estoy orando? No preguntes: ¿por qué la gente no ama? Pregúntate: ¿estoy amando? Mis amados hermanos, hoy te digo: acércate al fuego. Y hay una verdad que debemos recordar tú y yo, hermanos. El fuego espiritual no se mantiene por accidente. Tenemos que permanecer cerca de esa fuente, hermanos. Si te alejas del fuego, te vas a enfriar. Si abandonas la oración, te vas a enfriar, hermano. Si toleras el pecado en tu vida y alrededor tuyo, te vas a enfriar. Si guardas resentimiento sobre alguien, te vas a enfriar y te estás haciendo daño tú mismo. Pero hay buenas noticias. El fuego puede volver a arder en tu vida. Quizás llegaste hoy espiritualmente frío. Quizás llegaste tibio. Y Dios puede renovar tu pasión, hermano. Quizás has estado sirviendo, pero estás cansado. Dios puede darte nuevas fuerzas. Quizás tu altar de oración está apagado, hermano. Pero hoy puedes volver a construir ese altar de oración. Quizás tu Biblia lleva demasiado tiempo cerrada, llena de polvos, sin que le hayas hojeado. Hoy puedes abrirla nuevamente. Y quiero imaginar esta mañana que cada uno de nosotros tenemos un termómetro, hermano, espiritual en nuestras manos. Y delante de Dios podemos ver 3 temperaturas. Frío: Señor, te pido mi pasión. Si estamos tibios: Señor, estoy dividido. Quiero servirte, pero también quiero vivir para mí. Ardiente: Señor, todo lo que soy y lo que tengo te pertenece. Y hoy Dios nos dice, hermano, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. No fuimos, hermanos, llamados a ser cristianos de apariencia, hermanos. Fuimos llamados a arder. No fuimos llamados simplemente a ocupar un banco. Fuimos llamados cada uno de nosotros a servir.
No fuimos llamados simplemente a conocer la palabra de Dios, a leerla, fuimos llamados a vivirla, hermanos. No fuimos llamados solamente a hablar de la oración, fuimos llamados tú y yo a orar. No fuimos llamados solamente a hablar de amor, fuimos llamados a amar. And so let's keep that fire burning. There's 3 temperatures that we can have. We can be cold, we can be lukewarm, or we can be on fire for the Lord. And that's when we are in God's presence. The Lord is telling us today, be fervent in the Spirit. Serve if you're called to serve. Keep praying, keep loving others. Dios, hermanos, permita que Dios vuelva a encender el fuego en tu corazón y en mi corazón. Que vuelva a arder el púlpito. Que vuelva a arder el altar. Que vuelva a arder en medio nuestro, en nuestras vidas como cristianos, la oración, la adoración. Que vuelva a arder el amor genuino. Que vuelva a arder la evangelización de la iglesia, que vuelva a arder el deseo de servir y que podamos decir como Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Se imagina? Y permite que podamos decir, Señor, no permitas que me acostumbre a tu presencia. No permita que me conforme con una vida espiritual tibia. No permita que el fuego se apague en mi vida. Hazme arder nuevamente para ti. Permita al Señor que podamos decir esto en nuestras vidas. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos, y que realmente arda nuevamente nuestro ser para el Señor. Que el Señor les bendiga.